Sí, bien, ya empezó la grabación. Esta es la sesión número 3. Sesión número 3 y estamos comenzando con lo que es los médicos importantes de la historia del Perú. Hemos dado unos minutos para que investiguen algo sobre ellos. ¿Sí? Alguna idea era la tarea, además. ¿Mm? Muy bien, entonces hemos dado unos minutos. Habíamos dado unos minutos para averiguar acerca de los médicos importantes de la historia del Perú. Les voy a volver a poner acá en el chat porque han entrado algunos estudiantes después de que habíamos puesto la información. Y son, bueno, José Cayetano Heredia, Hipólito Unanue y Daniel Alcides Carrión. Bien. ¿Quién averiguó acerca de Hipólito Unanue, por ejemplo? ¿Qué podemos comentar acerca de Hipólito Unanue? Voluntariamente, ¿quién podría comentar algo?
Me imagino que en los minutos que han tenido no han averiguado todos del mismo, ¿no? Sino de varios. A ver, María, cuéntanos, ¿qué has averiguado de Hipólito Unanue? Lo que averigüé es que es considerado el padre de la medicina peruana. ¿Es considerado El padre de la medicina peruana. ya algo más? Nada También más. Ajá, que eh, él estudió en la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ajá, también, ajá, eso es un dato importante, ¿no? Bien, sí. A ver, ¿alguien más que haya averiguado acerca de Hipólito Unanue? A ver, Tracy, cuéntanos. Buenos días, también que fue creador del anfiteatro anatómico de la Universidad de San Marcos. Ujú. Exacto, ¿no? Sus datos son bastante importantes. Muy bien, miren, aquí importa eso, ¿no? Sus obras y logros en relación a la medicina, más que nació en tal sitio o cuándo nació. O sea, sí como que hay que tener la mirada de que en qué siglo nació, ¿no? Porque los tres personajes son bastante antiguos, ¿no? Siglo XIX, inicios del XX. Entonces ahí las cosas eran muy distintas, ¿no? Y por eso también es mucho más valioso lo que han hecho, ¿no? Sus logros se vuelven más valiosos porque en ese entonces no había tantas facilidades como ahora, ¿no? Bien, a ver, ¿quién averiguó algo acerca de Daniel Alcides Carrión? Ese más conocido. Bueno, Hipólito Unanue también lo estudiamos en el colegio, pero desde su punto de vista histórico, ¿no? Más que el médico. Pero Daniel Alcides Carrión sí lo vemos en el colegio, aunque bueno, ahora como se enseña a veces la historia ya no se enseña mucho. A ver, ¿quién averiguó acerca de Daniel Alcides Carrión? A ver, Tracy, sí. Tengo entendido de que Daniel Alcides Carrión es el padre de la medicina y dice que se hizo inocular suero extraído de verrugas, Ujú. que era para reconocer los síntomas. Y ya. Claro, él es conocido como el mártir más que el padre de la medicina peruana, ¿no? El mártir de la medicina peruana, justamente por esto, ¿no? Por inocularse esta bacteria, ¿no? Este virus de la verruga, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurría? Había dos enfermedades, o sea, aparentemente había dos enfermedades por las cuales estaba muriendo la gente. Una era la fiebre de la oroya y otra era la verruga peruana. Entonces, lo que él quiso saber era si eran enfermedades distintas o si eran dos momentos de la misma enfermedad. Entonces, para eso, él utiliza su cuerpo como un laboratorio. Nuevamente, o sea, en esa época no había todas las facilidades de ahora. No, ahora que ha habido el COVID, pues nadie ha necesitado inocularse el COVID para ver cómo avanzaba, ¿no? Ahora se pueden hacer inclusive estudios a través de computadora, de cómo iba a progresar la enfermedad, etcétera. Pero en esa época no había nada, había lápiz y papel nada más, ¿no? Entonces no era tan sencillo, por eso, como les digo, es más valioso. Y así él logra descubrir que eran dos etapas de la misma enfermedad, ¿no? Y sienta pues las bases para encontrar, ya que se detectan los síntomas a tiempo, ¿no? Sienta las bases también para encontrar lo que sería pues un tratamiento, ¿no? Muy importante por eso. Muy bien. Y ahora vamos a ver, o alguien más quiere comentar algo de de Daniel Alcides Carrión. Yo me pregunto siempre cuántos hubieran tenido o cuántos tendrían ahora, ¿no? Esa capacidad de sacrificio por eso es el mártir de la medicina peruana, ¿no? Por esa capacidad de sacrificio de inocularse esta enfermedad, ¿no? Era temerario, ¿no? Suicida prácticamente, ¿no? Pero, bueno, ahora hay más recursos, ¿no? Pero no sé si somos, o sea, mi reflexión va hacia, no sé si somos
pensamos tanto en el otro, a pesar de que todo el día nos llenamos la boca hablando de empatía y de empatía. No sé si de verdad somos tan generosos como para hacer algo como eso, ¿no? Y justo lo pienso porque estaba viendo esta serie de Bolívar que está en Netflix, del Libertador Bolívar, ¿no? Y él pues pone de su dinero, de su fortuna, de su tiempo, para libertar pues los países y después qué mal le pagan, ¿no? Inclusive no lo querían, ¿no? Decían que estaban mejor con los españoles y todo eso, ¿no? Y nuevamente lo mismo, ¿no? O sea, alguien que se sacrifica y después la gente no necesariamente le paga bien, ¿no? ¿Cuántos ahora estarían dispuestos a hacer algo de su tiempo y de su dinero para cambiar las cosas, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, nadie más se anima a hablar de Daniel Alcides Carrión. Vamos a hablar entonces ahora de quien da nombre a la universidad. Eso es bien importante, porque el nombre, digamos, orienta un poco también la línea de la universidad, ¿no? Debería ser así. Es así en el caso de esta universidad, ¿no? Debería ser así en el caso de todas, ¿no? A ver, ¿quién quiere contarnos de José Cayetano Heredia? Es el menos conocido en el sentido de que no lo vemos en el colegio, obviamente, ¿no? Pero esa es la universidad que ustedes quieren postular, entonces hay que conocer de él. Stephanie, cuéntanos. Ah, buenos días. José Cayetano Heredia fue fundador y primer decano de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aparte, sirvió en las campañas de independencia del Perú y obtuvo el cargo de cirujano, ayudando a todos de ahí. Aparte, estableció gabinetes de física y de historia natural. Ajá, muy bien, exacto, ¿no? Bastantes datos ahí acerca de José Cayetano Heredia. ¿Alguien más que quiera comentar de José Cayetano Heredia? ¿Sí? ¿Quién más se anima? A ver, José Cayetano Heredia es importante por su labor docente, destaca por su labor docente. Por eso la universidad elige su nombre. ¿Por qué? Porque a José Cayetano Heredia se le conoce como aquel que formó las mejores generaciones de médicos en la historia del Perú. Porque esos gabinetes que cuenta su compañera que formó, ¿no? Esta oportunidad de estudios, de investigación, trajo el primer microscopio también. Imagínate, no había ni microscopio en esa época. Como les digo, había papel y tinta nada más, ¿no? Y no era lapicero, pues no, era tinta, ¿no? Plumas, no había bolígrafo, ¿no? Y lapicerito, así, no había. Entonces, él logró que gracias a sus contactos, ¿no? a sus dotes diplomáticas, ¿no? Logró que él viajara y trajera médicos de Europa o de otros países de América que estuvieran más avanzados en sus facultades de medicina, vinieran al Perú a dar clases. Y eso no era fácil, así como ahora que yo estoy aquí dando mi clase por Zoom y estoy en mi casa contenta y ustedes están en sus casas, de repente no todos están en Lima, ¿no? En otros ciclos pasados hemos tenido varios postulantes que estaban en provincias, ¿no? En el interior del país. Entonces eso era muy difícil porque tenías que venir en barco, tampoco había avión, tenías que venir en barco y el viaje duraba semanas. Y esos barcos eran todos cochambrosos, pues no eran los cruceros que hay ahora, ¿no? O sea, era bien complejo. Y no solamente logró que vinieran a dar clase aquí a sus alumnos, sino enviaba también a sus alumnos destacados a Europa, a otros países de América, a que recibieran clases en otras universidades y pudieran luego venir a hacer el efecto multiplicador, ¿no? El efecto multiplicador con los demás alumnos, con los que no hubieran podido viajar. Entonces, gracias a esa gestión, se le conoce como el médico que formó las mejores generaciones de médicos en la historia del Perú. Muy bien, ahora han podido conocer un poquito, aunque sea de estos tres personajes importantes.
¿Cuándo les van a preguntar esto? En las preguntas de cultura general. Ahí viene esta parte de las preguntas sobre ellos, ¿no? Como les digo, hay que conocerlos. Es como que si yo quisiera ser actriz, me van a decir, ¿y qué actores admiras? ¿Qué directores de cine? ¿No? Y no voy a decir, pues, los directores de cine comerciales, los actores de las comedias, ¿no? Tendré que mencionar actores, pues, importantes, directores importantes también, ¿no? Si quiero ser arquitecta, tendré que conocer quiénes son los arquitectos que están trabajando obras innovadoras, ¿no? Como Gaudí, por ejemplo, ¿no? Y así en cada carrera, ¿no? Sobre todo porque tenemos que pasar la entrevista. Muy bien. Vamos ahora a trabajar una parte de preguntas para que ustedes intervengan más y de ahí pasamos a nuestra lectura de la semana. A ver, ¿dónde estoy? Vamos a compartir. Ya. Ahora nos toca preguntas relacionadas. No, ya apago mi cámara para que no se moleste, no se aloque el internet. Preguntas relacionadas a mi familia, mi entorno, mis logros académicos. Vamos a empezar con la pregunta 5, ¿sí? Cuéntame de tu familia, quiénes la conforman, a qué se dedica cada uno de ellos y qué actividades realizan juntos. Acuérdense que nosotros enumeramos las preguntas por una cuestión de orden. Nada más, no quiere decir que esta va a ser la pregunta 5 en su entrevista, ¿no? Es simplemente un orden para nosotros. Además, también recordemos que trabajamos con preguntas posibles. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden venir o no pueden venir. ¿No? Pueden venir también preguntas distintas a las que trabajamos. ¿No? ¿Por qué? Porque la universidad no nos da específicamente un temario, no nos da las preguntas. Entonces, lo que yo hago es recoger la experiencia de muchos postulantes que he tenido a lo largo de estos 6 años que estoy trabajando dedicada a lo que es entrevista y saco una línea, ¿no? Entonces, en base a eso es que está mi lista de preguntas. Lógicamente, mi porcentaje de acierto es de 95%, ¿no? O sea, es alto. Vendrá una pregunta que no hemos trabajado, ¿no? Es muy raro, en realidad es muy raro, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Las preguntas son una cuestión de orden, ¿no? Y también pueden venir formuladas de otra manera, ¿no? En vez de cuéntame de tu familia, quiénes la conforman, a qué se dedica cada uno de ellos y qué actividades realizan juntos, simplemente te pueden decir, háblame de tu familia. Pero tú ya sabes o tú entiendes que lo que quieren saber, pues, es qué hacen ellos, ¿no? La relación entre ustedes, ¿no? Entonces, muy importante que demos respuestas completas. La semana pasada vimos al final de la clase algunos criterios que nos sirven para ver si nuestra respuesta estaba bien, ¿no? Ahora los vamos a retomar, más tarde los vamos a retomar. Muy bien, vamos a trabajar entonces la pregunta 5. No voy a escuchar a todos respecto a la pregunta 5, voy a escuchar a unos 5, más o menos, ¿sí? Y de ahí cambiamos de pregunta. Pero todos vamos a hacer el ejercicio de escribir nuestra respuesta, ¿correcto? Muy bien, entonces, como esta es una pregunta sencilla, porque es mi familia, ¿no? Todos conocemos a nuestra familia, vamos a dar solamente 3 minutos para que lo vayan pensando. Y en 3 minutos empiezo a escuchar.
acuérdense que es importante trabajar las respuestas por escrito, ¿sí? Porque la memoria es frágil, entonces traten de tener, aunque sea un bloc loro o un grupo de hojas engrapadas para las sesiones de entrevistas, o de lo contrario, diferentes carpetas, ¿no? Una carpeta para entrevista y donde vayan poniendo, pues, ¿no? La sesión 3, ¿qué hicimos? Estas preguntas, ¿no? Relacionadas a mi familia, a mi vida académica, a mis logros académicos. Bien, entonces un par de minutos más. Muy bien. Entonces, pregunta 5. Para los que recién han ingresado, estamos trabajando primero solo la pregunta 5. Cuéntame de ti, perdón, cuéntame de tu familia, cuántos miembros la conforman, a qué se dedica cada uno de ellos y qué actividades realizan juntos. ¿Por qué la universidad hace esta pregunta? Porque a la universidad le interesa saber si tú tienes por el lado familiar el soporte necesario para iniciar la carrera con éxito, continuar y concluir, ¿no? Entonces es una pregunta muy importante. Parece una pregunta light, ¿no? Ay, mi familia. Pero sí es muy importante, ¿no? Y yo sé que hay muchas cosas que no hacemos juntos, ¿no? Yo misma con mi hija, que mi esposo ya falleció, que yo misma con mi hija,
hay muchas cosas que no hacemos juntas porque tenemos distintos horarios, ¿no? Distintos intereses, ¿no? Pero es importante que en esta pregunta se evidencie que sí hacemos cosas juntos, ¿sí? Sí, que sí pasamos tiempo juntos, inclusive más del que realmente pasamos. Por eso esta es una de las preguntas que podemos maquillar un poquito, ¿no? Sin llegar a mentir, maquillar un poquito. Muy bien, ¿algún voluntario para esta primera pregunta? 5. Si no, yo voy llamando. A ver, vamos con Leonardo. A ver, Leonardo Aiquipa, cuéntanos, Leonardo, cuéntanos acerca de tu familia, quiénes la conforman, a qué se dedica cada uno de ellos y qué actividades realizan juntos. Te escuchamos. Vivo con mi hermana y mi madre. Bueno, buenos días, vivo con mi hermana y mi madre. Y mi madre es contadora y mi hermana estudia. Tengo otra hermana fuera del país. Y normalmente lo que hacemos es salir de compras, lo normal. Ujú. Al final damos los comentarios. Al final damos los comentarios para ayudarles a mejorar su respuesta, ¿sí? A ver, vamos, había participado Leonardo. Siempre es bueno apuntar. A ver, vamos ahora con Grace. Grace Kunza, te escuchamos, Grace. Ah, ya, Grace ha escrito. A ver, vamos a leer lo que ella ha escrito. Acuérdense de tratar de solucionar el problema del audio, porque inclusive en cómo tú respondes, se nota tu interés, se nota tu entusiasmo, tu dedicación, ¿no? Todo eso se nota. Y además que el que te va a examinar, uno de ellos es psicólogo, entonces ese nos escanea, pero desde que respiramos, ¿no? Desde que nos ve, si es virtual, desde que nos conectamos ya nos está mirando, ¿no? Y si es presencial, desde que cruzas la puerta ya te sacó ya. Entonces es bien importante trabajar nuestra voz, eso lo vamos a tratar de hacer también a lo largo de las sesiones. A ver, Grace nos dice, mi familia está conformada por 6 integrantes, mis padres y 3 hermanos. Mi madre es directora de un centro educativo. Mi padre es chofer en una empresa de transporte privado. En cuanto a mis hermanos, mi hermana mayor trabaja como relacionista público. Mi hermano mayor es universitario y mi hermano menor es estudiante de secundaria. Con relación a las actividades que realizamos juntos, son darnos un tiempo los fines de semana para salir en familia o reunirnos y hacer una reunión con otros familiares. Tiene una familia numerosa, ¿no? Ahora vamos a comentar justamente esto de si nos incluimos o no en la respuesta, al final lo vamos a comentar, ¿sí? Bien, sobre todo en los casos en que somos varios, ¿no? A ver, vamos ahora con Camila. A ver, Camila Tirado. Ok, buenos días. Bueno, mi familia está conformada en total por 5 integrantes. Mi padre, mi madre, yo, mi hermana menor y mi hermano menor. Yo soy la mayor de los 3 hermanos. Mi papá es ingeniero de electrónica, de energías, en una empresa llamada TASA. Mi madre es contadora, trabaja por su cuenta en casa y somos una familia muy unida. Entonces, siempre los fines de semana tratamos de tener un tiempo para todos nosotros, tanto o reunirnos con unos familiares o, por ejemplo, ir al cine o ver películas en casa. Estaba hablando sin micrófono. Ajá, bien, ¿no? Ahí vayan tomando también nota de estas cosas que podemos hacer juntos, ¿no? Que no tienen que ser todos los días, ¿no? Porque
todos entendemos que cada uno está en sus funciones, en sus ocupaciones, ¿no? Pero una vez a la semana vamos al cine juntos, una vez cada 15 días vamos al cine juntos, los domingos almorzamos juntos, ¿no? Entonces vayan tomando nota de esas ideas que les ayudan a todos para recordar las cosas que se hacen juntos, que a veces cuando te preguntan de improviso ni te acuerdas, ¿no? O para incluirlas, ¿no? Empezar a hacerlas e incluirlas también. Vamos con Olenka. A ver, Olenka Salazar, cuéntanos, Olenka, de tu familia, quiénes la conforman, a qué se dedica cada uno de ellos y qué actividades realizan juntos. Buenos días. Mi familia está conformada por mi mamá, mi papá y mi hermana menor. Mi mamá y mi papá son emprendedores que se dedican tienen como una licorería, pero también alquilan locales para negocios. Bueno, mi hermana todavía estudia. Juntos acostumbramos a salir los domingos como un modo de pasar tiempo de calidad familiar, a pasear a otro lugar o salir a comer. Y también procuramos almorzar juntos, ya que nuestros horarios varían en las mañanas y en las noches. Gracias. Ajá, gracias, ¿no? Ahí tienen también algunas otras ideas, ¿no? Ustedes vayan observando también, ¿no? Es bien importante ser críticos, ¿no? ¿Cómo se presentó mi compañera, mi compañero? ¿Dio la información completa? ¿Me quedaron dudas? ¿No? ¿Qué me pareció? ¿No? Para que lo piensen, lo reflexionen individualmente, ¿no? Esto es como cuando salíamos a exponer en el colegio, ¿no? Y de pronto, bueno, sale uno, lo hace más o menos, y uno aplaude por compromiso, ¿no? Luego sale otro, ¿no? Lo hace mal, y bueno, aplaudimos por compromiso. Y luego sale alguien que lo hace bien, ¿no? Y es algo que se nota. Entonces todos saben, ¿no? Porque se notó que lo hizo bien, ¿no? Le puso entusiasmo, fue interesante, lo hizo interesante, ¿no? Entonces nos damos cuenta que lo hizo bien. Entonces ustedes también sean críticos en ese sentido, para que no cometan los errores que los demás cometen, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No se desconecten, o sea, yo sé que estamos en clase virtual y obviamente estamos con nuestra cámara apagada, que ya les dije, lo ideal es que la aprendan cuando respondan, sobre todo cuando vamos a empezar a hacer ensayos más largos, ¿no? Ahorita solamente es una pregunta, en fin, bueno. Pero es muy importante que se note, digamos, mi entusiasmo por responder, ¿no? Que se note también, no solamente a través de mi voz, sino con mi expresión corporal. Entonces, hay que ponerle esa vida, ese entusiasmo, porque si no, lo que va a asumir el examinador es que yo estoy muy nerviosa. Y no es bueno, o sea, una persona nerviosa es una alerta para ellos, porque un médico no debería ser nervioso, pues. Entonces tienes que estar relajado en la entrevista, ¿no? Canchera, como se dice canchero, ¿no? Sin llegar a extremos tampoco, ¿ah? Porque por ahí a veces se sueltan mucho y acaban siendo coloquiales, ¿no? Y uno puede llegar hasta ser irrespetuoso, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado porque el entorno de la entrevista siempre es formal, pero no puedes estar rígido, ¿no? Entonces, presten atención a esas cosas también, ¿no? O sea, no solamente a lo que responde mi compañero, sino a cómo responde. Muy importante. Bien, vamos con Naomi. A ver, Naomi García. Ay, creo que no lo había apuntado en la lista general. A ver, Naomi, cuéntanos de tu familia, quiénes la conforman, a qué se dedica cada uno de ellos y qué realizan juntos. Buenos días. Mira, pues, la relación con mi familia es excelente. Tenemos una relación basada en valores y en armonía. Soy consciente del gran apoyo que tengo de parte de mi familia y sé que eso me va a ayudar en mi vida universitaria. En cuanto a las dedicaciones que tienen cada uno de ellos, pues bueno, mi papá es ingeniero de sistemas e informática y consultor. Él se dedica a ver las implementaciones del ERP SAP en las empresas. Mi hermano es ingeniero estadístico y se dedica a validar modelos de riesgos crediticios bajo la normativa IFRS 9. Y mi mamá es psicóloga. Nuestras actividades son
pues siempre vamos a misa todos los domingos. También salimos a manejar bicicleta, será una vez al mes. Y constantemente estamos haciendo labores sociales. Gracias. Ah, miren, qué bonito, ¿no? Muy interesante porque ahí solamente yo le diría que agregue algo, digamos, como más cotidiano, como estas ideas de almorzar juntos, estas cosas, ¿no? Además de lo que ya ha dicho que es muy importante, ¿no? O sea, van a misa juntos, practican su fe juntos, ¿no? Hacen labores sociales, o sea, excelente, ¿no? Y además esto de la labor social también se relaciona mucho a la carrera, así que está muy bien que lo incluya. Se empezó también muy bien, ¿no? Porque le dio otra lógica, empezando desde el punto de vista de cómo ellos se llevan, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que aprender y que tenemos que mirar, ¿no? ¿Qué cosas puedo ir incluyendo en mi respuesta? ¿No? Por eso es que es valioso trabajar juntos, ¿sí? Tienen ahí varias ideas, ¿sí? Pero igual también hay cosas que mejorar que las vamos a comentar después. ¿Alguien más? Como hemos entrado más, vamos a hacer 6. A ver, Maciel, te escuchamos. Cuéntanos de tu familia. Buenos días. En mi familia está conformada por 4 personas. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Mis padres trabajan en un centro de salud. Mi mamá es obstetra y mi papá es técnico en enfermería. En cuanto a mi hermana, es estudiante de primaria. Juntos salimos de viaje, paseamos y también compartimos actividades en el hogar. Gracias. A ver, les voy a contar cómo me presentaría yo, pero bueno, voy a hacer de cuenta que es por esas épocas en que yo estaba terminando el colegio, ¿no? Más o menos para que les dé algunas ideas también, que pueden incluir o no. ¿No? A la larga, queda mucho a mi elección, ¿no? Qué bueno que están entrando varios, sobre todo porque la próxima semana no va a haber clases, así que qué bueno que están entrando varios, porque la semana pasada han entrado poquitos. Acuérdense, denle tiempo para todo, muy importante. No digo porque sea mi clase, sino porque la entrevista es una valla alta de pasar. Acuérdense, como les digo hace un rato, o sea, ¿cuántos exponíamos de verdad bien en el colegio? Pocos, poquitos, contados con los dedos de las manos. Ya, esto tiene que ver con mi expresión y mi comprensión oral, igual que la entrevista. Entonces, hay que practicar. Necesito a alguien que me diga qué mejorar y necesito empezar a practicar en eso que debo mejorar. Muy importante. Por eso es esencial entrar a las sesiones y trabajar su respuesta por escrito, ¿no? No dar cualquier respuesta, sino más telegramas, ¿no? Trabajarla por escrito, qué puedo agregar, qué puedo incluir, etcétera, ¿no? Bien, a ver, les hago mi presentación yo, como si fuese una postulante a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Y estuviera por postular, ¿no? Bueno, mi familia está conformada por 4 miembros. Mi papá, Rodolfo, es coronel de la policía. Actualmente está trabajando en lo que es el área de la DINANDRO, que es la dedicada a lo que es la lucha contra el narcotráfico. Ay, un ratito que me están tocando la puerta. Un segundo. Ay, perdón, justo es que ahí va a haber una reunión allá afuera en el edificio para ver esto del gas, pero bueno, yo estoy en clase a esta hora, ni hablar. Bien, entonces, de nuevo, comienzo.
Mi familia está conformada por 4 miembros. Mi papá, Rodolfo, es coronel de la Policía Nacional. Actualmente trabaja en lo que es el área de la DINANDRO, que se encarga de lo que es la lucha contra el narcotráfico. Mi mamá, Luisa, es directora de estudios en el Colegio Santa Rosa de Barranco. Ella tiene muchos años trabajando en ese colegio y se ha educado además con la congregación de religiosas que rige ese colegio. Luego vengo yo, que soy la hija mayor, que estoy preparándome para postular a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y sigue mi hermano, que también se llama Fernando, mi papá que se llama Rodolfo Fernando, y mi hermano está actualmente en primero de secundaria en el colegio. Las actividades que realizamos juntos son, por ejemplo, una vez al mes ir al cine juntos y tratamos de elegir una película que obviamente les guste a todos. Todos hacemos nuestras propuestas y hacemos una pequeña votación para ver qué película vamos a ver. Tratamos de almorzar juntos los domingos, de preferencia saliendo fuera, porque en la semana pues todos tenemos nuestras actividades, ¿no? Y además compartimos mucho nuestras lecturas porque en casa nos gusta mucho leer. Bien, entonces, ¿cuál es mi consejo? ¿Cuáles son mis recomendaciones? Esto como que mi hermano mayor, mi otro hermano mayor, un poco que es etéreo. Entonces, yo quisiera que personalicen, o sea, mi papá Rodolfo, mi mamá Luisa, ¿no? Podrían incluir inclusive qué estudió, qué hace. Porque a veces sucede, ¿no? Mi mamá, Noemí, por ejemplo, es enfermera, pero actualmente trabaja como ama de casa. Entonces ya hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, alguien comentaba que sus papás son comerciantes, ¿no? Entonces de repente empezar con esa idea, ¿no? Ellos son comerciantes, tienen estas tiendas que alquilan, ¿no? Y además tienen un negocio, creo que había dicho, de licores, ¿no? Y es muy importante ser precisos, porque, por ejemplo, justo esta persona que comentaba, si no me equivoco, dijo, tienen un negocio, creo, como de licores, ya, entonces, ahí no me queda muy claro, ¿no? O, por ejemplo, me dicen, ¿no? A veces, no que se haya dicho ahora, pero en otros ejemplos, ¿no? Me dicen, bueno, mi papá trabaja en el hospital tal, pero actualmente está en tal área, ¿no? Ya. Entonces, ser más específico, ¿no? No simplemente decir, mi papá trabaja en tal hospital, mi papá trabaja en tal sitio, sino también un poco qué cargo realiza. Y ahí es importante que averigüemos, porque a veces no sabemos. O sea, cuando yo era chica, yo no sabía exactamente qué hacía, por ejemplo, mi papá. Yo decía, ay, mi papá está en la DINANDRO, un tiempo también estuvo en la DIRCOTE, ¿no? Entonces, ¿qué hace exactamente ahí? ¿Qué significan estas siglas? ¿No? De DINANDRO, de DIRCOTE, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué hace exactamente una directora de estudios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo conozcamos, porque las preguntas tienen repreguntas. Por ejemplo, aquí, en el caso de la compañera que comentó que hacía obras sociales, ¿qué le podrían repreguntar? Le podrían repreguntar acerca de a qué lugares ha apoyado, cómo ha sido ese apoyo, cómo se sintió al respecto, ¿no? Entonces, de lo que decimos surgen también repreguntas. Entonces, por eso es muy importante que todo lo que yo diga esté cubierto. O sea, si yo digo ABC, ¿qué me pueden repreguntar? ¿Soy capaz de responder sobre esto? ¿No? ¿Soy capaz de dar sustento sobre esto o no lo sé? ¿No? Por ejemplo, imagínate que tu papá es a ver, no, vea, algo sencillo, neurocirujano. Ya, ¿y qué es un neurocirujano? No sé. ¿No? Mi papá es ingeniero industrial y trabaja en Telefónica, por ejemplo, ¿no? Porque los ingenieros industriales pueden trabajar en todo lado porque justamente se encargan de procesos, ¿no? ¿Y qué hace exactamente tu papá en la Telefónica? No sé. Ay, ¿cómo quedo yo diciendo no sé? Entonces, ahora en la tarde conversen con sus papás. Papá, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu cargo? Exactamente qué estudiaste, ¿no? Entonces, así yo puedo dar respuestas más completas, ¿no? ¿De qué se trata este cargo en el que tú te desempeñas? Igual en el caso de su mamá.
Yo tuve una vez una postulante que tenía sus padres tenían un negocio de maní. Entonces yo le preguntaba, ¿no? Ah, ¿y qué variedades de maní tienen? No sabía. No sabía porque ella nunca se había parado por la fábrica de maní. Pero es que yo le decía, tienes que averiguar porque no puedes no saber, porque es lo que hacen tus padres, de eso viven ustedes. Y yo le decía, ¿han exportado al extranjero? No sé, ¿no? ¿Cómo quedamos cuando respondemos no sé? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú tienes, tus padres tienen una fábrica de maní y tú no sabes si han exportado y te preguntan eso? Quedas mejor diciendo, hay planes para exportar pronto, ¿no? Ay, es mejor que decir no sé, o que decir, no, no tenemos planes de exportar, ¿no? O sea, hay que ver la forma de dar mejores respuestas, respuestas donde se note también nuestra personalidad, porque decir no sé, no estoy enterado, ¿no? Creo que no, no son respuestas donde se vea nuestra personalidad. A ver, algunas recomendaciones, aparte de lo de incluir los nombres, ¿no? Inclúyanse ustedes en la presentación. O sea, si tú eres la hija tercera, entonces tú ordenadamente, ¿no? Papá, mamá, por cuestiones de orden sobre todo. Papá, mamá, hermano mayor que se llama tal, ¿no? La otra, el segundo hermano que se llama tal, de ahí vengo yo, que estoy preparándome para la universidad, y mi hermano menor que hace tal cosa, ¿no? Así tengas un hermano de un mes, lo mencionas. Así tu mamá está embarazada, menciona a tu hermano que viene en camino. ¿Qué pasa cuando tenemos algún tío o un abuelito que vive con nosotros? Lo incluimos también, ¿no? O si es alguien muy querido con quien estamos muy en contacto, lo incluimos también, porque a veces sucede que en el primer piso viven algunos de la familia y en el otro piso viven otros, pero es como si viviéramos en la misma casa, ¿no? Porque compartimos mucho. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un miembro de la familia que comparte con nosotros y que no es exactamente miembro de la familia nuclear? Lo incluimos también. Si vives con tu tía, con tu abuelito, y es importante, lo incluimos. Es ideal también incluir a las mascotas porque son parte de nuestra familia también. Además, le da mucha ternura a la respuesta, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, mi conejita y mi hámster, ¿no? Si yo me quisiera ir de fin de Semana Santa, uy, ¿dónde los dejo? Tengo que dejarlos, ¿no? Donde mi papá, por ejemplo, ¿no? Con mi hermano y mi papá, ¿no? O con algún amigo. Entonces, son miembros de la familia porque no los puedo dejar solos. Entonces, piénsenlo también, si tienen de repente alguna mascotita, lo podemos incluir, ¿sí? Muy importante. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no, el papá no vive con nosotros? Lo incluimos también, ¿no? Lo incluimos también, ¿no? Bueno, mis papás ya están separados, ¿no? Mis papás ya están separados, pero todavía mantenemos contacto. O sea, es importante eso, ¿no? Que se note que todavía mantienen contacto, ¿no? Es importante también mencionarlo, ¿no? Entonces, ahora hay casos a veces particulares que de repente después me quieran comentar, me preguntan nada más, ¿no? Porque hay N situaciones, ¿no? A veces puede ser que el papá ya haya fallecido, ¿no? A veces hay casos en que solo vivimos con los tíos, o no hemos conocido al papá, no hemos conocido a la mamá, no sé, bueno, en N casos que se dan, también me los comentan para ver cómo tratarlos o los iremos conversando en las siguientes reuniones. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Pregunta 6. Dice, cuéntame de ti, tu vida escolar y qué actividades extracurriculares has realizado. A ver, aquí es muy importante que tú recuerdes. Esta es una pregunta en la que tiene que entrar mucho de nuestra memoria y hay que ser muy ordenados, porque el otro no nos conoce. Entonces tú tienes que recordar todo lo que has hecho en el colegio, ordenarlo, ¿sí? Por rubros, para que lo puedas comentar.
Ahora, además de que lo ordenas por rubros, lo vas a ordenar, digamos, de más importante a menos importante. Por ejemplo, si has ganado un concurso de ortografía, lo mencionas, ¿no? Si fuiste finalista, también lo mencionas. Pero ¿qué es más importante? ¿Haber ganado o haber sido finalista? Haber ganado, ¿no? Entonces, cuando yo ordeno los logros escolares en cuanto a concursos, yo diré, ¿no? Bueno, en cuarto de secundaria, porque hay que ser específicos, acuérdense ser específicos, así como en el caso de los familiares, ¿no? En cuarto de secundaria gané un concurso de historia, presentando una maqueta sobre el Imperio Incaico, ¿no? O sea, que no sea etéreo, ¿no? Gané un concurso de historia, no me he dicho nada, ¿no? En cuarto de secundaria gané un concurso de historia con la presentación de una maqueta sobre el Imperio Incaico. También fui finalista en el concurso de ciencias, ¿no? En la feria de ciencias, de repente, con un proyecto sobre la hidroponía, no sé, cualquier cosa. Entonces, no se vería bien que tú digas, bueno, yo fui finalista en un concurso de la feria de ciencias sobre hidroponía y también gané un concurso de historia, ¿no? O sea, ordena tus logros, ranquéalos. Lo más importante arriba, lo menos importante abajo. Siempre me elegían para ser la maestra de ceremonias en las actividades escolares, por ejemplo, o de mi aula. Siempre me elegían para exponer. ¿No? También hay que ordenar todos esos logros, ¿no? Mis cursos favoritos, ¿cuáles eran? Todo eso también tenemos que comentar, ¿no? ¿En qué destaqué en el colegio? De repente en deportes, de repente en arte, de repente en ciencias. O sea, es cuestión de recordar. A veces algunos dicen, no he hecho nada, Miss, en el colegio. Ya, entonces yo les empiezo a preguntar, ¿no? Sobre todo cuando hay las clases individuales, ¿no? A ver, ¿no has hecho nada? No, no he hecho nada. Ya, a ver, ¿qué tal dibujabas? Ah, sí, bien. Mis dibujos iban a la exposición. Ya, ¿dónde está que no has hecho nada? ¿No? Entonces no nos acordamos a veces. Entonces es importante que recuerden, ¿no? Si no hay que estarle sacando con cucharita las respuestas. Luego, las actividades extracurriculares. ¿Qué es eso de las actividades extracurriculares? Eso se refiere a idiomas que hemos estudiado, deportes que hemos practicado fuera del colegio, hemos ganado medallas, hemos participado a nivel de competencia, aunque sea en mi club, aunque sea en mi academia, ¿no? He representado a mi país, he representado a mi colegio, he representado a mi barrio, a mi cuadra, aunque sea. Todo eso lo tengo que incluir, pero lo tengo que ordenar bonito. Artes. Bailo. ¿Qué bailo? ¿No? ¿Qué danzas bailo? Típicas, contemporáneas, hago ballet, toco instrumentos musicales, ¿cuáles? ¿En qué niveles estamos de esto que hacemos, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo 6 años practicando guitarra, no quiere decir que me he matriculado el mes pasado, ¿no? Entonces ya tengo 6 años. Domino estos ritmos. Practico inglés, estudio inglés. ¿Dónde? Entonces completo. Estudio inglés en el británico, estoy en básico 8, ¿no? Siempre seamos lo más precisos posibles, ¿no? Estudio inglés, hago fútbol y sí, salgo bien en el colegio, ¿no? Entonces, esas respuestas son respuestas que nos perjudican, porque no son respuestas completas, ¿sí? Y además suenan displicentes, ¿no? Suena que no le interesa. Tratemos entonces de hacer nuestra respuesta interesante, que el otro tenga ganas de escucharnos. Bien, entonces todo lo que tiene que ver con actividades extracurriculares son deportes, instrumentos musicales, artes, ciencias, bailes, idiomas. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora a tener unos minutitos para pensar nuestra respuesta y vamos a pedir primero voluntarios. Pueden participar también los que ya han respondido, porque en realidad lo ideal es que todos respondan todas las preguntas, sino que el tiempo no nos da.
¿no? Y si no, ya empiezo yo a llamar a algunos nuevos y de repente por ahí también le toca repetir a alguno de los compañeros. O sea, no crean que porque ya han hablado en las 5 no se les va a llamar. No, la idea es que sigan practicando, ¿ya? 4 minutitos y los empiezo a escuchar. Solamente la pregunta 6, ¿sí? Solo las 6. A mí me han hecho una pregunta bien interesante. Me dicen si en lo que son actividades extracurriculares también entran los oficios. Sí, sí también los podemos incluir, ¿no? Las cosas que hemos aprendido a hacer, ¿no? De repente ahorita está de moda los amigurumis, ¿no? Esto de tejer los amigurumis o, por ejemplo, de repente haber hecho un curso de chef, ¿no? O de repente conocer algún otro oficio, ¿no? De repente he hecho algún curso pequeño de algo y lo puedo incluir también. Sí, todas también esas actividades extracurriculares estaría bien interesante también, ¿no? Inclusive si han tenido experiencia, laboral, aunque sea de como auxiliar, como algo que ha apoyado en algo, también lo podemos incluir, ¿no? También para incluirlo, pero sí interesante por acá. Sí, esto de la vida escolar incluye primaria y secundaria. Como les digo, no hagan un poco la diferenciación por primaria y secundaria para que la respuesta no sea tan larga, sino enfóquenla más bien desde los logros, ¿no? O si quieren pueden decir, bueno, durante la primaria participé mucho en lo que eran las actividades del festidanza en el colegio, porque ahí nos hacen bailar a todos, pues en primaria bailamos todos, pero en cambio en secundaria dicen quiénes quieren, ¿no? Entonces ya no nos obligan a todos.
Y ya, entonces ahí es distinto, pues de repente ya no participaste, pero participaste en otras cosas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, podemos separar por primaria y secundaria, pero sí incluye ambos niveles. Un minuto y empezamos. Muy bien. Vamos ahora a continuar. ¿Algún voluntario para la pregunta 6? Pregunta 6. Muy bien, vamos a escuchar entonces a Adelaida. Te escuchamos. Cuéntanos de tu vida escolar y las actividades extracurriculares realizadas. Sí, mis buenos días. Bueno, estudié en el Colegio San José de Cluny de Surquillo toda mi primaria y secundaria. En 2014 gané un concurso de ortografía y durante 5 años consecutivos obtuve diplomas de conducta y valores. También participé aparte en concursos de danza o en folclore, como le decían antes. Por lo que considero que tuve una bonita etapa escolar, ¿no? A pesar de haber terminado mis estudios en pandemia, la secundaria, mediante la educación virtual, traté de organizarme y planificar actividades para tener buenos resultados y actualmente he culminado los ciclos básico e intermedio de inglés en el británico. Gracias. Bien, bastante completo y ordenada la respuesta, ¿no? Ahora vamos a dar el feedback, ni bien termina, ¿no? Bastante completo, bastante ordenado. Bien importante esa diferenciación de si estudiamos toda la primaria y secundaria en un mismo colegio, ¿no? Una vez tuve una postulante que por el trabajo de su papá, que era también de las Fuerzas Armadas,
estuvo 2 años en un colegio, 2 años en otro, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos fue quedarnos con aquel colegio donde estuvo más años en primaria y donde terminó en secundaria, porque si no, eran como 7 colegios, ¿no? Y era por el trabajo del papá, ¿no? Y además en provincia, en diferentes lugares, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Bien, vamos con Stephanie. Ah, perdón, Camila había levantado la mano primero. A ver, Camila. Sí, profesora, antes de empezar, yo todavía no termino el colegio. Entonces, Ah, ya. Ujú. puedo decirlo hasta 4º año porque recién empiezo quinto. Claro. Ujú, buena idea. Sí. Ok. Bueno, mi vida escolar empezó en Ancash, en Chimbote, en el Colegio Santa María de Cervelló. Tuve diferentes logros tanto en el rubro deportivo como artes y académico. En la manera deportiva participé mucho en las olimpiadas de mi colegio como en vóley y básquet. También practiqué de manera particular lo que es la natación en la Academia El Huerto, donde gané una medalla de plata en estilo libre y una medalla de bronce por estilo espalda. También uno de los logros más reconocidos que tengo en este rubro que es deportes es que logré representar en mi colegio por 2 años en la Decore, donde gané el primer lugar tanto en sub-12 como en sub-14. También llegué a representar 2 veces viajando a mi colegio, viajando a Huaraz en las elecciones regionales de básquet, donde gané el segundo lugar. En el rubro de artes, participé mucho en lo que son las danzas de mi colegio. Siempre trataba de participar. También en lo que es el canto. Yo canto desde muy pequeña, participando en diferentes concursos de mi colegio. Me uní al coro de mi colegio también y gané el 3er lugar en una competencia de coro. Y también el 7º lo gané en competencias de mi ciudad de Chimbote como solista. En el rubro académico participé mucho en lo que son las ferias de ciencias, Día del Logro o el Día de la Exposición, como en diferentes lugares se dice diferente. En las ferias de ciencias, de ahí nació mi gusto por la investigación y lo que son todas las ciencias. Mamá va a estar en el laboratorio y siempre participaba en ese tipo de eventos. Y tengo muchos diplomas de reconocimiento también por eso. Después vino pandemia y empecé a estudiar lo que es el inglés. Sigo estudiando lo que es el inglés. Terminé el avanzado y el intermedio. Actualmente estoy en avanzado 2. También me tuve que mudar aquí a Lima recién el año pasado. Ahora estoy estudiando en el Colegio Cristo Rey, donde soy parte de la brigada ambiental de mi colegio. Y como actividades extracurriculares, aprendí a tocar guitarra en una academia que se llama Divertimúsica y también logré tocar guitarra en grupo frente a un gran público también. Y en actividades sociales, mis padres antes de pandemia y yo hacíamos chocolatadas para los niños en zonas rurales para que puedan pasar Navidad. Y bueno, hasta ahora sigo pensando en hacer muchas cosas, ya que tengo todo un año más para hacer cosas. Muchas gracias. Ah, qué interesante. Mira, yo creo que todavía puedes ajustar un poquito más el orden de lo que has mencionado, ¿no? Porque, por ejemplo, después volviste a mencionar algo de música, ¿no? Entonces, de repente todo lo de música más junto, pero muy bien, muy interesante, ¿no? Y creo que en algunos casos, como queda un poco larga la respuesta, podrías seleccionar, ¿no? Quedarte con los logros más altos de repente, por lo mismo que has hecho varias cosas y además te falta un año, así que este año vas a alcanzar también otros logros, ¿no? Entonces, sí creo que podrías ajustar un poquito más en eso del orden y el ranking, digamos, ¿no? De lo que mencionaría. Una consulta, ¿en qué colegio Cristo Rey estudias? ¿En Chorrillos, en Pueblo Libre? Sí, en Pueblo Libre, Cristo Rey. ¡Ay, qué lindo! Mira, yo soy exalumna del Cristo Rey. Lo que pasa es que yo, bueno, les cuento, siempre hemos vivido en Pueblo Libre, ahora vivo en Magdalena, pero yo estudié de inicial hasta 4º año de secundaria, hasta el primer bimestre de 4º año de secundaria en el Colegio Cristo Rey.
Pero ¿qué pasó? Que mi papá necesitaba años de provincia porque es de la policía. Si no, no hubiera ascendido a coronel. Entonces, en cuarto de secundaria, mitad de cuarto de secundaria, nos fuimos a Iquitos y nos quedamos allá. Y ahí se rompió, bueno, mi promoción, pero no se rompió en realidad porque como que gané otra promoción, ¿no? Tengo 2 promociones. Llegué para la fiesta de acá, tuve allá también mi fiesta, tuve 2 fiestas de promoción. O sea que en ese sentido gané más amigas y gané doble experiencia, ¿no? Pero es muy lindo el colegio y qué bueno, mira, qué interesante cómo es el mundo un pañuelito. Ujú. Bien, Camila. Vamos a ver, ¿quién más se anima? Por ahí alguien había levantado la mano, pero creo que se le ha ido el internet. O, a ver, Stephanie, te escuchamos, Stephanie. Hola, yo terminé el colegio en 2021 en el Colegio Franco Peruano. En mi vida escolar, en 2019 participé a Techo, donde recaudamos fondos y fuimos junto a otros colegios a construir casas durante 3 días. Yo comencé a ir en segundo de bachillerato todos los sábados a una ONG de mi profesora de historia que se llamaba La Escuelita, donde dábamos apoyo escolar a comunidades en Pamplona Alta. Desde inicio de secundaria hasta el último año de bachillerato, pertenecía al equipo de vóley de mi colegio y paralelamente estaba en una academia de vóley. También asistía a mis clases de inglés en el británico durante ese periodo. En 2021 participé en MOON, Movilizaciones de Naciones Unidas, representando al país Francia en la comisión OMS, teniendo como tema el acceso para todos de la vacuna del COVID-19. Como era delegada y hacía parte del CBL, el Consejo de Vida Estudiantil, asistía también a múltiples reuniones sobre el colegio y eso. Gracias. Miren también qué interesante todas las cosas que ella ha hecho. Piensen de repente qué cosas pueden ustedes también incluir, ¿no? Cuando escucho a mi compañera, a mi compañero, se me ocurren más ideas, recuerdo cosas que yo hice. Aquí sería importante, en el caso de Stephanie, que hagas esa diferenciación de bachillerato, ¿no? De cuando has estado en la secundaria normal y cuando pasas a bachillerato, ¿no? El bachillerato internacional. Entonces, ahí podrías agregar eso, porque son pocos los que hacen bachillerato, porque no todos los colegios lo tienen. Y dentro del mismo colegio no todos llevan el bachillerato, así que ahí podrías hacer esa diferenciación, podrías agregarlo, incluirlo, ¿no? Bien. ¿Alguien más que se anima a la pregunta 6 o ya voy llamando yo? A ver, vamos a llamar a Alexander. A ver, Alexander, te escuchamos para la pregunta 6. Alexander Dudarev, dice aquí. ¿Tienes tu audio? A ver, comunícate, manifiéstate por el chat. ¿No? A ver. Acuérdense que es importante participar. Vamos ahora con Dalit. Dalit Pereira. ¿Se escucha? Disculpe. Sí, perfecto. Ya. Bueno, mi nombre es Doris Dalit Pereira Velázquez, tengo 17 años y el anterior año acabé el colegio. Bueno, pues toda mi etapa escolar estuve en la institución educativa La Salle, donde en mis 11 años no solo desarrollé mis conocimientos, sino también mi vida personal, donde estuve conociendo amigas increíbles, estuve realizando un montón de actividades como curriculares y extracurriculares, dentro y fuera de mi colegio. Por ejemplo, estuve en clases de cocina, manualidades, natación, también estuve realizando en la actividad del MOON, que representando al país de Rusia. Fue una bonita experiencia que no podré olvidar, ya que eso ayudó a desarrollar mis conocimientos de oratoria. Pues también en mi 5º año de secundaria estuve en un concurso a nivel regional sobre el proyecto de uvas de sangrejita, que fue algo innovador y a lo tal llegamos a ganar. Fui coordinadora del área de catequesis, ayudando a mis superiores a hacer labor social y ayudando a mis compañeros. Y pues ahora que acabé de culminar mis estudios, estoy preparándome para ingresar a la Cayetano. Gracias. Muy bien, muy interesante. Y ahí eso se me había olvidado, ¿no? Todo lo que es la vida pastoral, ¿no? Se apoyan en la parroquia de su barrio.
También tuve una joven que apoyaba en la posta de su barrio, ¿no? Y había tenido ya experiencia cercana a la carrera, ¿no? Porque había aprendido a inyectar, había aprendido a poner vendas, ¿no? Como que había hecho un mini curso de primeros auxilios gracias a su voluntariado en la posta de su barrio, ¿no? Entonces, todo lo que es eso también podemos incluirlo y lo que es relacionado a la vida religiosa, ¿no? Apoyo en parroquias, ¿no? Voluntariado, etcétera. Muy bien, interesante también. Vamos ahora con Ángel Piero. A ver. ¿Tienes audio, Ángel? Estamos en la pregunta 6. Cuéntanos de tu vida escolar, qué logros has alcanzado y las actividades extracurriculares que has realizado. ¿Sí? ¿Tienes audio? Nada. Comuníquense, como les digo, por el chat, ¿no? Miss, hoy no puedo porque, no sé, pues hay bulla en mi casa o este equipo está malogrado, ¿no? Porque es importante manifestarnos, ¿no? A ver, vamos con Lucía. Dígame para el anterior, ¿no, Lucía? No. A ver, Lucía Orozco. Hola, buenos días. Contesto la pregunta 6, ¿verdad? 6, sí. Cuéntanos de tu vida escolar y las actividades extracurriculares. Ok, está bien. Un gusto, soy Lucía. Cuando me encontraba en sexto de primaria, gané el concurso de oratoria de mi colegio en primer lugar. Cuando pasé a secundaria, en el primer año de secundaria, participé en un concurso de debate a nivel escolar, que también lo gané junto a mi grupo. Y en segundo de secundaria, obtuve diplomas en el curso de biología y en el curso de religión. En tercero de secundaria, de forma virtual, estuve justo realizando un proyecto en mi colegio que lo empleamos recién cuando estuve en cuarto de secundaria, lo cual era un proyecto enfocado a hacer recursos para los niños que tenían autismo, que son pictogramas o videos que podían servir a los padres para que puedan realizar algunos recursos en casa. Ese proyecto que realicé en mi colegio junto a otros 4 compañeros nos permitió posicionarnos en una competencia de emprendimientos que nos permitió participar en una competencia de compañías a nivel internacional, donde participó tanto nuestro país, donde presentaron 5 empresas, que en esas 5 empresas estaba la mía, y otros países como Argentina, Colombia, Estados Unidos, y al final mi grupo quedó en 7º puesto. En quinto de secundaria estuve participando en proyectos de mi colegio, de voluntariados, justo para los niños pequeños, en instituciones públicas. Fuimos a brindar ayuda trayendo donaciones para ellos, tanto para enfocarnos en su higiene bucal y para enfocarnos en que puedan tener una alimentación saludable. Las actividades que hago fuera del colegio fueron hacer deportes como vóley, fútbol y natación. Además de que fuera del colegio estuve en un programa de 3 años sobre preparación para liderazgo de la YMCA. El año pasado, 2022, me gradué y tengo un diploma que me permite, no solamente aquí en Perú, sino llevarlo a otros países donde se encuentra la institución YMCA, a poder participar y tener opciones de intercambio a otros países. Además de que este verano estuve justo enfocada en temas de voluntariado junto al BBVA y a otra empresa llamada Kimpact, donde realizamos labores de verano junto a los trabajadores de los hijos. Muchas gracias. Muy bien, bastante interesante también todo lo que ha hecho su compañera. Igual, la misma recomendación de hace un rato, ¿no? Creo que todavía puedes ajustar un poquito más en el orden y en el ranking, ¿no? O sea, cuando tú lo veas por escrito, lo vas a poder rankear y ordenar mejor. O sea, ay, esto va primero, esto va después, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabas de los deportes, ¿no? ¿Cuánto tiempo los vienes practicando, ¿no?
para que la respuesta también no sea tan larga, de repente ahí te puedes quedar con aquel que has practicado más tiempo y mencionar solamente rápido los otros, ¿no? Igual en el caso de las actividades mencionadas, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes? Arriba, ¿no? El voluntariado específicamente de qué era, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que hacerte alguna repreguntaría, por ejemplo, sobre el voluntariado en relación al BBVA, ¿no? ¿Qué hacían? Ahorita no me cuentes, ya cuando trabajemos los ensayos generales, ahí seguramente va a salir, ¿no? Pero eso, ¿no? Piensen eso. Si yo doy esta respuesta, ¿qué me pueden repreguntar? ¿Qué puede llamar la atención? No, porque hemos hecho voluntariado, pero no hemos dicho en qué, ¿no? Hemos construido casas, porque bueno, hay construcciones de prefabricados, ¿no? No crean que estoy inventando, o sea, sí hay grupos que van y ayudan a construir casas, ¿no? Por ejemplo, recolectando víveres, ¿no? O de repente dando charlas relacionadas a la salud, a la higiene, o sea, exactamente en qué era el voluntariado, eso también podemos incluir, ¿sí? Entonces ahí pensemos en eso. Y cuando hay actividades numerosas, como en este caso que ha habido varias respuestas con cosas muy interesantes que se han hecho, y uno obviamente no quiere dejar de mencionar nada, porque es valioso y además tenemos, digamos, material para mostrarnos como un postulante deseable, lo que tenemos que hacer es ver cómo digo lo mismo en menos palabras. O sea, cómo resalto esto que he realizado en menos palabras, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado en varios proyectos para el Ministerio de Educación, para la UGEL, ¿no? Y proyectos editoriales. Pero, por ejemplo, si yo digo, bueno, en el Ministerio de Educación trabajé este proyecto, el otro. Para la UGEL trabajé este y otro. Y para editoriales y colegios la hago muy larga. Entonces, ¿cómo puedo, pienso yo, ¿no? ¿Cómo puedo englobar de manera que menos sea más? ¿No? O sea, en menos cantidad de tiempo, en menos cantidad de palabras, resalte todo esto que hice de forma importante, ¿no? Entonces, lo que yo suelo hacer es decir, ¿no? Ha trabajado proyectos, o sea, hablando de mí en tercera persona, ¿no? Ha trabajado proyectos para el Ministerio de Educación, la UGEL y las principales casas editoriales del Perú, ¿no? Relacionados a, y ahí digo, ¿no? Creación de material educativo, capacitación docente, etc. Porque si yo quiero mencionar todos los proyectos y cada uno, queda muy larga la respuesta. Ahora, si hubiera habido un proyecto que hubiera sido más importante o en el que estuve más años, a ese sí lo puedo incluir. Entonces, esa tiene que ser mi lógica al momento de ordenar. Ahora, ¿qué pasa con los que están pensando no he hecho nada? ¿No? Porque como justo han salido respuestas donde hay varios que han hecho cosas bien interesantes, no piensen eso. O sea, tú también puedes incluir de repente tus cursos favoritos, si has sido, por ejemplo, delegado de aula, miembro de la escolta, ¿no? O sea, hay otras actividades también que podemos mencionar, ¿no? Si eras ese compañero, por ejemplo, al que todos se acercaban a preguntarle, al que todos los profesores querían como delegado, o sea, hay varias cosas que destacar. Lo importante no es lo que digamos, sino más bien cómo lo decimos, ¿no? Entonces hay formas de destacar las cosas que hemos hecho. A ver, una respuesta más y cambiamos de pregunta. A ver, Fiorella Enciso, te escuchamos. Cuéntanos de tu vida escolar y las actividades extracurriculares realizadas. Porque estoy que me enredo con el extracurricular hoy día. Fiorella Enciso. Buenos días. Era una alumna destacada y aplicada que siempre estaba en los primeros puestos. Los padres me conocían por ser responsable y sobresalir en muchas actividades que realizaba el colegio, ya sea deporte, danzas, hacer actividades en el aniversario para recaudar fondos, en conocimientos. Superior, ganando el primer puesto a final de año de la provincia. Íbamos a participar hasta Huancayo. Formé parte de un grupo llamado FRAM, que era Jóvenes Franciscanos, donde realizábamos actividades
ya sea como desayunos, cenas, rifas, donde recolectábamos dinero para poder comprar víveres y así poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Participado. Bien importante también, a ver, dice, ¿alguien? Vamos a ver. Un ratito. Ya, a ver, les decía, ¿no? Muy importante cómo ordenamos nuestra respuesta. Un sólido. Cómo nosotros hacemos o sea, cómo le sacamos, digamos, lustre, cómo le sacamos brillo a estas cosas que hemos hecho. Dos aspectos, ¿no? Uno es el que ha terminado el año pasado el colegio. Digamos, el anteaño pasado, ¿no? O sea, ha terminado el 2022 o el 2021. Ya. Pero, ¿qué pasa como si esos niños todavía están en el colegio, ¿no? Y van a postular a lo que es este ingreso por quinto de secundaria, ¿no? Entonces ahí aclaramos eso, ¿no? Hay que aclarar, que ellos ya saben obviamente en qué modalidad de admisión están, hay que aclarar también los logros alcanzados y aquellos, digamos, que se están consolidando en este año, ¿no? ¿Qué se está consolidando este año? ¿Qué pasa con aquellos que hace mucho han terminado el colegio? O sea, que ya estén llegando a los 20, que he tenido yo postulantes, entonces han terminado el colegio de repente el 2020 o el 2019, ¿no? Y recién van a postular. Ahí es muy importante darle fuerza a lo que has estado haciendo en esos años, ¿no? ¿Cómo te has estado preparando? Ahora sí me sale. Si has intentado, ¿qué aprendiste de esos intentos también? ¿No? Porque sí, este chico, por ejemplo, que me conoce ya en su último intento, porque no había trabajado yo antes con él había postulado 2 veces, ¿no? En quinto, luego también había postulado terminando, pero no pasaba la prueba de conocimientos. Luego, en otra postulación, vino esto de que pasa la prueba de conocimientos, pero no pasa la entrevista, y recién me conoce a mí en la siguiente oportunidad, ¿no? Entonces, ahí sí le hacía mucho hincapié, o sea, le hicieron mucho hincapié en qué había estado haciendo estos años, porque él había terminado el colegio, digamos, el 2020 o el 2019. Pero en el caso de él, lo beneficiaba también que lo había agarrado los años fuertes de pandemia, ¿no? Donde un poco todo se paralizó. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Si han terminado antes, ¿qué hemos estado haciendo? No solamente en el sentido de que nos hemos estado preparando, sino también qué otros cursos hemos estado estudiando, ¿no? Todo eso es bien importante comentar. Bien, vamos ahora a la pregunta 7. Vamos a proyectar. Pregunta 7, ya apago mi cámara. Cuéntanos de ti, ¿cómo te describes? Cuando escribo, no me voy a describir físicamente porque ya me están viendo. Voy a describir mi personalidad, lo que me gusta y me disgusta, mis aspectos positivos y negativos. Pero siempre dar más peso a lo positivo. Es decir, mencionaré 2 cualidades mías y una oportunidad de mejora. De preferencia voy a usar aquellas que no voy a mencionar si me preguntan mi cualidad y mi oportunidad de mejora. ¿No? Entonces, esas oportunidades de mejora y esas cualidades que he ido pensando para esa pregunta 3 y 4 me sirven también aquí.
para mencionarlas, ¿no? Aquellas que no voy a usar. De repente ya te preguntaron las cualidades relacionadas a la carrera, ya dijiste una a una, y ahora más bien lo que vas a mencionar es las otras usado. Pero ¿qué pasa si no te hicieron la pregunta 3 y 4 y de frente te hacen esta pregunta 7? Puedes incluir también aquella relacionada a tu cualidad más importante relacionada a la carrera, ¿no? Y las oportunidades de mejora así más generales, ¿no? Puedes incluir. Y si después de la 7 te preguntan la 3, tu cualidad, igual usas otros ejemplos, otras formas de contestar las preguntas. Podemos en todos los escenarios. Mencionar las cualidades que no uso para la pregunta 3 y 4, oportunidades de mejora y cualidades que no uso para la 3 y 4, o de repente menciono alguna, pero no me explayo tanto como me explayaría en la 3 y en la 4. ¿Sí? Luego, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Aquí nadie te va a cuestionar por lo que tú hagas en tu tiempo libre. Nadie le dice algo que uno fundamente bien. Entonces, a veces los chicos tienen vergüenza de gustan jugar videojuegos, gustan animes, ¿no? En general, nos da vergüenza a veces decir lo que nos gusta hacer. No, siempre relacionado a la fundamentación. O sea, me gusta esto porque, ¿no? O sea, esta es mi actividad favorita, ya que... Entonces, muy importante, ¿no? Y nos tienen que gustar, obviamente, cosas de jóvenes. Ellos saben que ustedes son jóvenes. Terminar, entonces es usual, es común que les gusten cosas de jóvenes. Así que no hay que reprimirse en esta respuesta. Tiene dos aspectos, la personalidad y lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. Muy bien, la trabajamos 3 minutos y vamos a escuchar a algunos compañeros y de ahí cambiamos a otro tema. Trabajamos solo la pregunta 7.
Hola chicos, sorry, se me fue parece la conexión unos minutos. Pero ya estamos de vuelta. Bien, a ver, vamos a ver. Pregunta 7. Cuéntanos de ti, ¿cómo te describirías? Pues esa es una pregunta como para vendernos en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Cómo me describo? ¿Cómo me muestro como un postulante deseable, ¿no? ¿Se acuerdan de la lectura 1? La lectura 1 nos da ciertas pautas de qué cosa busca la universidad, y lo hemos conversado también en relación a por qué la universidad toma el ítem de la entrevista, qué cosa quiere ver en nosotros. Entonces, esas cualidades relacionadas a lo que la universidad quiere ver, tenemos que ponerlas primero, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con cómo yo me quedo con la persona, ¿no? Cómo me quedo escuchando atentamente. O sea, si dice algo interesante desde que empieza, pues voy a tener más ganas de escucharla. Pero si empieza, bueno, yo, me desconecto, ¿no? El ser humano es así, se desconecta. Entonces, con facilidad nos pueden tachar. Entonces, es muy importante cómo empiezo mi respuesta, cómo trabajo mi respuesta. Muy bien, a ver, ¿algún voluntario para la pregunta 7? ¿Nos quiera contar cómo se describe? ¿Y qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿No? ¿Nadie? A ver, vamos con Sofía. A ver, Sofía Serna. Te escuchamos, Sofía. Sí. Soy una persona muy responsable y curiosa, además de amigable y extrovertida. En cuanto a mi tiempo libre, me gusta escuchar música, leer y practicar deportes, sobre todo el tenis e ir al gimnasio, ya que todas estas actividades me permiten salir de la realidad, de mi zona de confort, distraerme y olvidarme de todo. En conclusión, relajar. Gracias. Bien, aquí, por ejemplo, yo les recomendaría... Ay, ¿qué pasó? Un segundo. Bueno, yo les recomendaría... acuérdense lo que les digo siempre, precisión. O sea, voy al gimnasio, genial, hago máquinas, hago baile, hago localizado, o sea, ¿qué hago? Hago aeróbicos, ¿no? ¿Qué cosas hago? Entonces, eso es bien importante comentarlo y aclararlo. Por ejemplo, escucho música. ¿De qué género? ¿Quiénes son mis cantantes favoritos? ¿Qué canciones son mis favoritas? ¿No? Entonces, muy importante, mientras más precisos seamos, es mejor. ¿Algún voluntario para la pregunta 7 nuevamente? Yo que han estado entrando algunos que no los he apuntado. Y algunos otros se han salido. Acuérdense que hay que quedarnos toda la clase. Y yo apunto siempre. Ahí tenemos un voluntario. Es decir, sí, me voy a salir, digo, Miss, ¿sabe qué? Tengo esto. A ver, te escuchamos, Adelaida. Cuéntanos. Soy Adelaida Sotelo, tengo 18 años y bueno, me considero una persona responsable, paciente, amable y trato de mejorar constantemente el hecho de ser organizada y planificar mis actividades correctamente. Me gusta mucho en mi tiempo libre estar con amigos o estar sola, salir a comer, ir de compras o al cine o inclusive estar con mi familia, conversar y de cómo nos ha ido la semana, el mes y entre otras actividades más. Me gusta mucho leer cómics en línea o a lo que se le denomina webtoons y bueno, no tengo un género favorito de música, pero mi artista actual favorito es Bruno Mars. Bien, ajá, también varias actividades, ¿no? Varias actividades. Como les digo, esta es una pregunta para que se note justamente esa diversidad. A la universidad le gusta ver que tienes distintos intereses, ¿no? Pero que esos intereses, digamos, tienen un porqué. Eso es importante, ¿no? O sea, que esos intereses tengan una razón de ser, porque te pueden repreguntar, ¿no? A ver, vamos con Stephanie y de ahí cambiamos de actividad. A ver, Stephanie, te escuchamos. Sí, soy una persona bastante creativa, me gusta hacer postres y cocinar. Me metí a 2 diplomados el año pasado, uno de cocina peruana y otro de pastelería. Y en mi tiempo libre disfruto bastante hacer las recetas que me enseñaron y cocinar para mi familia.
También soy una persona que le gusta ayudar y en mi tiempo libre, tales como los sábados, me gusta hacer obras benéficas. Por ejemplo, he creado hace unos meses una ONG que se llama El Perú Puede Leer, donde recaudamos libros y organizamos bibliotecas, haciendo un bonito espacio y agradable espacio donde los niños puedan leer. Hace 2 semanas culminamos nuestra primera biblioteca, nos quedó bien bonito, lo hicimos en una escuela a las afueras de Huancayo. En mi tiempo libre pienso en mejoras y proyectos nuevos que podemos hacer en esa ONG. Me gusta hacer deporte, voy al gimnasio usualmente por las noches, hago máquinas y ejercicios libres y a veces vienen mis amigas y pasamos un buen rato ahí. Gracias. Miren qué interesante esto del ONG, ¿no? O sea, cómo ya se va perfilando, digamos, los intereses y esas ganas de ayudar, ¿no? De apoyar a los demás, ¿no? Eso es muy importante que resalte. Como les digo, esos son el tipo de actividades que nos hacen ver como postulantes más deseables, ¿no? Tienen que notarse siempre metas definidas, proyectos a futuro, ganas de involucrar a los demás. O sea, más que decir, por ejemplo, en la respuesta a la pregunta 1, ¿no? De por qué hemos decidido estudiar medicina, quiero ayudar a los demás. O sea, el quiero ayudar a los demás es etéreo, es un poco hueco, es impreciso. Pero cosas como esta, o sea, son precisas porque ya son acciones concretas que se van realizando. Entonces, aquí, ¿qué te podrían repreguntar? Te podrían repreguntar cómo hiciste para conformar la ONG, con quiénes te has asociado, cuáles son los planes a futuro, ¿no? Fue fácil, fue difícil, ¿no? Van a querer ahondar de todas maneras, necesariamente sobre eso, ¿no? Muy importante. A ver, Naomi había levantado la mano para la pregunta 7, pero desapareció. De repente se le fue el internet. Ya, Naomi, así estás. A ver, Naomi, te escuchamos. Ya. Mi nombre es Naomi, tengo 17 años. Me considero una persona con alta capacidad en consecución de logros y metas. Todas las acciones que realizo están basadas en los valores de mejoramiento continuo, honestidad, respeto, confianza y justicia. Me considero una persona organizada, eficiente y responsable, capaz de asumir retos y buscar soluciones. Tengo una buena disposición para trabajar en equipo y excelente relación interpersonal a todo nivel. En mi tiempo libre suelo salir con mi mamá a comer y así normalmente ella me suele hacer preguntas sobre mi día, como yo también le hago preguntas sobre su día. Más que todo, también en mi tiempo libre me encanta salir a manejar bicicleta con mis amigos o mayormente lo hago con mi papá. Y también me gusta salir a caminar con mi abuela porque ella tiene la costumbre de llevar comidita de mascotas en su bolso para darle a los perritos con los que nos cruzamos. Y me encanta mucho eso. Ay, qué bonito, esa es una muy buena idea, ¿no? Como hay gente que también pone potecitos, ¿no? De agua, porque a veces los perritos tienen que caminar muchas cuadras para encontrar a dónde tomar agua, donde alguien esté regando, ¿no? O donde haya un charquito de agua para que tomen, ¿no? Y así que eso es muy bonito también, igual que lo que menciona ella de la comidita, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el caso de lo que dices de la bicicleta, profundizar, ¿no? De repente tienen metas, o sea, hoy día tantas cuadras o tanto tiempo o a tanta velocidad, ¿no? ¿Qué tan seguido lo hacen, ¿no? O sea, siempre es importante que en las actividades se note cuánto tiempo venimos practicándolo, qué tanta importancia le damos en la semana, ¿no? O en el mes, puede ser una vez a la semana, 4 veces al mes, ¿no? En qué hora lo hacemos, o sea, ese tipo de cosas le dan a nuestra respuesta verosimilitud, ¿no? La hacen precisa, ¿no? Si no, es como que, bueno, yo practico esto y lo otro, ¿no? Entonces, y también recordar, ¿no? Alguien decía, por ejemplo, que le gusta leer cómics en línea, ¿no? O puede ser que le guste leer libros también. Entonces, ¿cuál es el último que has leído? Muy importante tenerlo en la mente. Mire, a mí misma, con tantas cosas que tengo que hacer en la vida y en el día, me dicen, ¿no? ¿Cuál es el último libro que has leído? Y yo tengo que pensar. ¿Cuál es el último? Es que a veces leo 2 a la vez, ¿no? O leo cuentos y leo una novela en paralelo. Entonces, ya, pero si yo voy a dar entrevista y sé que me pueden preguntar algo como esto, no me voy a poner a pensar ese rato porque ya perdí. Tengo que ser precisa en mi respuesta. Tal libro de tal autor.
Porque varias veces me dicen, ay, es un libro de amor, no me acuerdo el título. Entonces, ¿qué pienso yo? Uy, ¿habrá leído? Parece que no, parece mentira. O me dicen, ¿no? Ah, es el libro tal. Ay, del autor no me acuerdo. ¿No? ¿Y de dónde es ese autor? ¿Y de qué género es? Entonces, a la mano esos conocimientos. Y ojo, a la universidad le gusta mucho hacer asociaciones. Es decir, por ejemplo, un postulante que yo tuve, ¿no? Le gustaba leer. Y le preguntaron, ¿cuál es el último libro que has leído? Y él dijo La Metamorfosis de Kafka, porque él estaba en quinto de secundaria, lo había leído en su colegio. ¿Y qué creen que le repreguntaron? Le repreguntaron lo siguiente: ¿cómo crees que haber leído La Metamorfosis de Kafka te ayuda a ser mejor médico? Felizmente, él y yo habíamos practicado muchos escenarios de respuestas, no específicamente para esa pregunta, porque era una pregunta que no nos esperábamos, ¿no? Pero nos dimos cuenta, gracias a esa pregunta, que hay asociaciones relacionadas a todo lo que hacemos. ¿Cómo haber estudiado inglés te ayuda a ser mejor médico? ¿Cómo haber practicado vóley, fútbol, aeróbicos te ayuda a ser mejor médico? O sea, siempre vienen esas asociaciones. Entonces, de todo lo que ustedes han dicho que les gusta hacer, piensen en una posible respuesta a cómo esto que yo hago me ayuda a ser mejor médico. Entonces, váyanse por el lado de la creatividad, del análisis, ¿no? De la producción de repente de ideas, ¿no? De la constancia, de la dedicación, de la disciplina. Todo lo que es deporte da disciplina. Todo lo que es idiomas expande el cerebro, ¿no? Nos ayuda a tener más memoria, más capacidad de asociación, ¿no? Entonces, así es como tenemos que ir relacionando. Muy importante, ¿sí? Muy, muy importante. Entonces, ya saben, los que no han practicado y los que han practicado, piensen eso, ¿no? ¿Cómo esto que me gusta hacer, esto que hago, me ayuda a ser mejor médico? Bueno, vamos a leer rápidamente para no demorarnos nuestra lectura de la semana 3, que ya se las había... Ay, ahora no tengo el hospedador. A ver, vamos a ver si nos pueden dar. Ok, a ver. Les decía, vamos a leer nuestra lectura de la semana 3, que ya la mandé a los que se encargan de subir las lecturas y también a las señoritas que nos apoyan con los links. Ella me decía que ya se las había mandado, que yo les mandé la lectura 3 y 4. La lectura 3 es una lectura relacionada a la anemia. Ya tenemos nuestro hospedador. La vamos a leer rápidamente, por eso la voy a leer yo. No vamos a tener mucho tiempo de reflexionar, pero quiero que sepan o quiero que entiendan por qué es que estas lecturas son importantes. Perdón. Estas lecturas son importantes porque nos ayudan en la parte de la exposición de 5 minutos. Estos temas son muy posibles que vengan en lo que es la opción de la exposición de 5 minutos. La primera lectura era acerca de del perfil del postulante, que nos sirve para varias preguntas que hemos trabajado. La lectura 2 nos sirve, que era sobre la tuberculosis, nos sirve para la exposición. La lectura 3 relacionada a la anemia nos sirve para la exposición. Pero ojo, no quiere decir que con esta lectura yo ya sé todo del tema, no. Me estoy enterando de un pequeño porcentaje. Tengo yo que investigar por mi cuenta sobre estos temas. Es muy importante. Bien, lo que vamos a ver ahora es una lectura relacionada a la anemia que se titula Representaciones sociales relacionadas a la anemia en niños menores de 3 años en comunidades Aguajún y Huampis del Perú. En el Perú, la desnutrición crónica infantil y la anemia son problemas de salud pública, condicionados por determinantes sociales, culturales, económicos, climáticos, medioambientales y de desarrollo, asociados con la pobreza y las brechas de inequidad. La presencia de estos daños durante el crecimiento y la etapa de diferenciación cerebral
generan consecuencias adversas principalmente en el desarrollo. Es decir, si tú has tenido anemia, bueno, tú no, el que tiene anemia de pequeño, de niño, ve afectado su desarrollo, su aprendizaje, su crecimiento, ¿no? Todo eso. Es decir, ya no es recuperable. Lamentablemente es así. Si hasta los primeros 5 años de vida no hubo una buena alimentación, pues ya la dificultad para aprender va a estar presente. Por eso es que la anemia es un grave problema en nuestro país. Por eso hay tanto porcentaje de ignorancia o de mala capacidad para hacer asociaciones y análisis por la anemia. Bueno, seguimos años en el área rural fue del 56% de 5 años. Un estudio desarrollado en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, mostró que la prevalencia de anemia en poblaciones indígenas en el 2012 fue de 51.3. Esta población se caracteriza por la escasez de recursos económicos en el ámbito familiar, desconocimiento del valor nutricional de los alimentos, escasa participación ciudadana y social y la brecha cultural que limita el acceso a una buena nutrición de sus niños. En comunidades aguajún, el cuidado y recuperación de la salud relacionan con rituales o pedidos a la tierra, al agua, a plantas como el toé. Dichas prácticas se alejan de la medicina occidental, debido a que esta comunidad brinda a las enfermedades una explicación dentro de su lógica simbólica, asociadas a la brujería, al cutipado u otras representaciones. Es decir, ven que su hijo tiene, por ejemplo, mucho sueño, ¿no? Un niño de 3 años, de 4 años, no corre, no brinca, no tiene fuerza, tiene mucho sueño. Ah, ya, ellos dicen, está cutipado, ¿no? Está, le han hecho mal de ojo, brujería, por eso está así. Entonces el Estado ofrece gratuitamente, lleva a estas comunidades los multimicronutrientes para que ellos se los den a sus niños, es decir, estas vitaminas que tienen hierro, o sea, para la anemia, y no los consumen, los botan, los dejan en su caja, lo usan para matar hormigas. ¿Por qué? Porque ellos no asumen que tiene una enfermedad, que es la anemia, y no asumen que la anemia perjudica su desarrollo y aprendizaje. Entonces estamos graves por eso. Y este artículo habla de esta situación en las zonas rurales, pero en las zonas urbanas pasa lo mismo. Todos estos asentamientos humanos que no tienen agua, que no tienen recursos, que se come lo que se puede, esos niños no están bien alimentados y son víctimas potenciales de la anemia, ¿no? Por lo tanto, después no podrán aprender. Bien, terminamos.